un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. ¿Cuántas veces se te ha roto un vaso, un vidrio, un plato, o has quebrado una madera? O si no, seguro que has escuchado el sonido que hacen las hojas secas cuando las pisas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué suenan las cosas cuando se rompen? ¿Cómo se produce ese sonido? El sonido que producen los objetos cuando se rompen parece ser más intenso que lo normal. Por ello, nos preguntamos si se produce de alguna forma distinta que los otros sonidos. La respuesta corta es no. Cuando algo se rompe, genera sonido por la misma razón que suenan todas las cosas. Tanto la voz, los instrumentos musicales, el mar, una tormenta, el fuerte sonido de un tren o un barco, el sonido de ver cómo un ventanal se hace añicos o cuando cae un edificio, todos tienen una explicación bastante sencilla. Y lo más increíble es que todos los sonidos usan exactamente el mismo mecanismo. El sonido es una onda de presión que viaja por un medio. O sea, por ejemplo, cuando das un aplauso, generas una perturbación en las moléculas de aire al juntar tus manos. Esa perturbación genera una onda de presión que viaja a una increíble velocidad de 340 metros por segundo, o unos 1235 kilómetros por hora. La energía del choque de las palmas de tus manos se transmite a las moléculas de aire que las rodean. A medida que avanza esa onda y se expande, la energía que se transmite cada vez a más moléculas de aire. Es por esta razón que mientras más nos alejamos de la fuente del sonido, menor es la intensidad o volumen que escuchamos. Una cosa muy importante es que el aire por el cual viaja la onda de sonido no viaja con la onda, solo vibra o transfiere la energía de una molécula de aire a la siguiente. Para explicar esto, usaremos un ejemplo. Quizás has jugado alguna vez al juego de niños llamado el teléfono, ese donde varias personas se sientan una al lado de la otra y la primera comienza con un mensaje y se va pasando de uno a uno hasta que los susurros llegan a la última persona. En este caso, el mensaje original necesitó de un medio, es decir, la serie de personas que jugaron para poder ser transmitido. Pero las personas mismas no se movieron más que para recibir y entregar la frase. En el caso del sonido pasa algo parecido. La onda que lleva el sonido utiliza el aire para transmitirse, pero una vez que pasa por allí, el aire no se mueve, tal como las personas en el juego permanecen en su lugar. Cuando esa onda de presión llega hasta nuestros oídos, genera una pequeña vibración en una membrana llamada tímpano, que mide solo 0,1 milímetros de espesor y unos 8 a 10 milímetros de tamaño. Esa vibración causa que 3 pequeños huesos se muevan. Esa actividad impulsa un líquido que tenemos en el oído medio y que finalmente causa el movimiento de la cóclea. En esta parte del oído interno existen unas células que son como vellos llamados células ciliadas, que son extremadamente sensibles y son capaces de transformar esa energía que viene en la onda de presión y traducirla en una señal eléctrica, o mejor dicho, una señal electroquímica que nuestro cerebro interpreta como un sonido. El sistema auditivo de los mamíferos es una de las maravillas que aún no entendemos del todo. Por ejemplo, las células ciliadas son capaces de percibir variaciones de energía un orden de magnitud menor que las que se producen por las variaciones térmicas dentro del oído. Otra manera de verlo es que son capaces de captar movimientos del orden de menos de una millonésima parte de un milímetro. Ahora que sabemos cómo funciona el sonido, volvamos a la pregunta original. ¿Por qué las cosas que se rompen suenan tan fuerte? Cuando un objeto se rompe, lo que pasa es que las moléculas que componen ese objeto se separan. En ese proceso, la energía que las mantenía unidas es liberada de forma rápida. Y esa energía liberada causa que las partes rotas vibren y transfieran su energía a las moléculas de aire a su alrededor. Este proceso continúa hasta que las vibraciones causadas por el objeto roto se expanden por el aire como una onda de presión. Mientras más fuerza tenga esa onda de presión, mayor es la amplitud de la onda, o sea, mayores las vibraciones,
y más fuerte es el sonido. Para recordar, lo que diferencia a un sonido de otro es la frecuencia con la cual vibra la onda de presión, no su amplitud. Los sonidos más agudos tienen una frecuencia mayor, pero no necesariamente se traduce en que sea más intenso o más fuerte. Estos distintos sonidos con distintas frecuencias son interpretados por nuestro cerebro y como nos acostumbramos a ellos, podemos identificar cuando un sonido es entre comillas metálico, generalmente sonidos agudos como este. Mientras que el sonido de la madera es un poco más grave, como por ejemplo este. O el de un plástico aún más grave, como el caso por ejemplo de hacer sonar esto. Quizá ustedes ya se imaginaron que es una botella. Mientras que el sonido de una hoja que se rompe da vibraciones en muchas frecuencias y genera esta clase de ruido. Así que, en resumen, ¿por qué suenan tan fuertes las cosas cuando se rompen? Es porque se libera la energía de las moléculas de forma rápida y hacen vibrar las moléculas de aire que están a su alrededor con una gran amplitud. Ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido. Esta semana tenemos como invitado al bioquímico y doctor en química Desmond MacLeod-Carey, quien es actualmente docente e investigador en la Universidad Autónoma de Chile. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien. Antes de entrar de lleno al tema de tu investigación, estábamos hablando acerca del sonido que hacen las cosas cuando se rompen. ¿Nos puedes contar un poco más qué es lo que sucede a nivel molecular cuando algo se rompe o se quiebra? Bueno, las cosas que nos rodean están formadas por materia y la materia tiene una cierta estructura que es lo que hace que la mantenga unida. Entonces, dependiendo del material, hay diferentes tipos de materiales. Entonces, por ejemplo, si tú tomas un trozo de metal y le pegas con un martillo, no se va a romper, sino que simplemente vas a deformarlo. Pero hay otros materiales que tienen una diferente estructura y que en ellos, cuando tú lo golpeas de alguna forma, causas una ruptura o una separación en esa materia, en toda la extensión del material. Entonces provocas que se modifique la estructura de ese material y en ese caso, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, un trozo de sal donde tienes interacciones electrostáticas positivo o negativo, si tú le pegas con un martillo, lo que haces es que desplazas una pequeña fracción de un milímetro, a nivel molecular lo desplazas a cantidades nanométricas, y eso es suficiente para que ahora rompas esa interacción electrostática, por ejemplo, que las mantiene unidas, y eso hace que, por ejemplo, se produzcan las fracturas dentro de una roca o de un cristal de sal. Ahora, por ejemplo, hay otros materiales que son amorfos como el vidrio, entonces también tienen una cierta estructura y cuando tú rompes esa estructura a nivel molecular, haces que disminuyan ciertas interacciones y eso hace que finalmente colapse la estructura. Hay otros, como la madera, si tú le pegaras con un martillo, lo que haría sería abollarlo, porque hay otro tipo de interacción también. Entonces, al fin y al cabo, estábamos explicando justo antes acerca de eso, cómo se rompen los enlaces, así que queda mucho más claro también el origen de cómo se produce esta fractura para generar el sonido finalmente que va a hacer vibrar. Ahora sí, entrando más de lleno a tu investigación. Primero que todo, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe nada de química a lo que te dedicas tú en laboratorio o en tu investigación? Bueno, una de las principales áreas que trabajamos está relacionada con el desarrollo de material. O sea, trabajamos con la estructura íntima de la materia, cómo está conformado un material, y la idea es poder modificarlo para así poder generar materiales que sean inteligentes o materiales funcionales. Entonces, todos conocemos que, por ejemplo, hay materiales que, por ejemplo, brillan, otros que conducen la electricidad, otros que, por ejemplo, pueden almacenar energía. Entonces, todos estos materiales se les denomina materiales funcionales. Y estos materiales, de forma simple, cada uno de ellos tiene una capacidad o una propiedad intrínseca debido a cómo está conformado. Entonces, de la forma en la cual nosotros manejamos o modulamos ese material, cambiando su estructura a nivel molecular, nosotros podríamos aumentar una propiedad o disminuir otra propiedad o crear una nueva propiedad. Entonces, eso es lo que hacemos
tanto sintetizando, preparando materiales en el laboratorio con los reactivos químicos que utilizamos, haciendo mezclas, calentando, etcétera, etcétera. Y también hacemos diseño a nivel computacional. Entonces, de esa manera podemos predecir qué propiedad podría tener un material o podríamos explicar qué propiedad tiene una estructura que nosotros hayamos preparado en el laboratorio. O sea, esa es justamente un poco la pregunta que te iba a hacer, porque una cosa es probar en el laboratorio, así como, ay, ¿qué pasa si mezclo un poco de esto, un poco de esto? La gente se puede imaginar que eso es lo que hace un químico, mezcla un poco Claro. de este material con otro. Pero ustedes también hacen algo previo, o sea, no mezclan por mezclar, sino que hacen una simulación computacional antes a nivel molecular. Claro, por ejemplo, tú con el conocimiento que vas adquiriendo, tú ya sabes, por ejemplo, cómo modular algunos materiales. O sea, por ejemplo, tú sabes que si tú tienes, no sé, un trozo de metal que, por ejemplo, está oxidado y tú le agregas, no sé, ácido muriático o ácido clorhídrico, tú le puedes quitar el óxido. Entonces, eso mismo, pero llevarlo, si tú vas un poco más allá en el conocimiento, tú podrías empezar a modular qué es lo que pasa, por ejemplo, sobre la superficie de ese metal. Entonces, hay ciertos conocimientos o ciertas técnicas que son conocidas, que se utilizan de antemano, y hay otras que, por ejemplo, hay métodos más novedosos, en los cuales nosotros, por ejemplo, para hacer una pequeña modificación, la podemos modelar en el computador y luego podríamos decir, ah, sí, esto podría resultar, y podría, por ejemplo, desplazar el color de luz que absorbe, por ejemplo, una molécula. ¿Cuál es el objetivo finalmente? Porque, ¿qué son estos materiales funcionales y para qué hacen toda esta investigación? Bueno, los materiales funcionales, como lo dije, son estos materiales que tienen propiedades que son intrínsecas a ellos. Entonces, por ejemplo, tienes materiales que son ferroeléctricos, que conducen la electricidad. Tienes materiales que son piezoeléctricos, por ejemplo, como el cuarzo de los relojes, que con una pequeña presión, por ejemplo, generan una polarización. Tienes materiales magnéticos, por ejemplo, los que guardan información en los discos duros. También tienes algunos otros materiales que, por ejemplo, almacenan energía, como las pilas. Todos estos son materiales que son funcionales. Y eso es lo que ustedes generan. Claro, entonces nosotros, aprovechando estas propiedades que puedes obtener de un material que tú preparas con unas ciertas características, tú puedes llevar después ese material hacia alguna aplicación. Entonces, por ejemplo, estos materiales que son funcionales pueden servir como para armar estos sistemas inteligentes o materiales inteligentes, y esos tienen aplicación en diferentes ámbitos de ciencia y tecnología. Por ejemplo, como dije, por ejemplo, los materiales magnéticos pueden almacenar información, entonces estaría todo la ciencia de la información, por ejemplo, Big Data, que necesita gran capacidad de almacenamiento, que por ejemplo ahora los computadores, la gente quiere, por ejemplo, fotos con mayor resolución, videos con mayor resolución, necesita discos duros con mayor capacidad. Por ejemplo, para el tratamiento médico, tú tienes que, por ejemplo, materiales que sean inertes, o que, por ejemplo, ahora que está de moda el COVID, que puedan, por ejemplo, un material o una superficie o una misma mascarilla que, por ejemplo, impida que el virus del COVID pueda atravesarla. Tienes también, por ejemplo, todas las otras aplicaciones que también están como en energía, las otras que son de transporte, por ejemplo, para seguridad, por ejemplo, tú podrías generar un sensor, si es que tú, por ejemplo, aprovechas la capacidad de algunos materiales que son luminiscentes. Tú puedes tener, por ejemplo, un sensor que hay algunos que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que por ejemplo las bombas tienen estos compuestos, cuando los preparan, por ejemplo, si preparan una bomba, quedan ciertos materiales orgánicos volátiles que después pueden ser en pequeñísimas cantidades detectados. Entonces, lo mismo que podría ser, por ejemplo, lo que hace un perro en un aeropuerto, nosotros podríamos tener estos sensores, por ejemplo, y que cambia la coloración si es que se une, por ejemplo, una de estas moléculas que quieres detectar. También, por ejemplo, tienes un montón de aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, las pantallas de los computadores, estas que dicen que es el negro infinito, o pantallas que son más, que generan más luz, y por ejemplo, algunos de estos placas que, por ejemplo, le ponen encima a los teléfonos, que después les pegan con un martillo y hacen que no se rompan. Entonces, todas esas son aplicaciones que se obtienen de materiales que son novedosos, llamados inteligentes, o materiales funcionales. Hay, bueno, miles de aplicaciones. La verdad es que ciencia totalmente aplicada se puede sacar de esto. Y uno de tus últimos artículos justamente está orientado al diseño de una droga antihipertensiva. La hipertensión es un problema súper grave en Chile. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se diseña desde la parte química estos medicamentos? Bueno, esa es una colaboración que tenemos con Karel Mena, que es de la
Universidad Católica de Temuco. Y lo que se hace es que se toman ciertos compuestos, por ejemplo, ciertas moléculas, y se hacen pequeñas modificaciones. Entonces, por ejemplo, si tú quieres diseñar un fármaco, ese fármaco interacciona con alguna proteína o algún receptor dentro del organismo, y si tú modificas una cierta parte de esta estructura de un fármaco, tú podrías entonces favorecer una u otra propiedad. Entonces, en vez de tener que, por ejemplo, hacer pruebas en células, hacer pruebas, primero hacer pruebas en tubos de ensayo con las enzimas puras, hacer pruebas con células, después hacer pruebas con ratones, hacer pruebas con humanos y, por ejemplo, en vez de utilizar 200 drogas, porque podrías hacer 200 modificaciones, tú mediante simulación computacional puedes hacer estas 200 simulaciones y tú obtienes que, no sé, 2 o 3 de ellos son buenos candidatos y esos ya los llevas al laboratorio con algún biólogo para que él ya haga las pruebas requeridas y luego, si es que va pasando las etapas, después finalmente puedes terminar con un fármaco que sea exitoso. Una mezcla súper multidisciplinaria, o sea, computación, química, Claro. Un poco de física, un poco de biología, para lograr el avance en los medicamentos. Claro, Súper interesante. estas son etapas iniciales, claro, del trabajo, como hay, por ejemplo, muchas drogas que ya están en el mercado que son antihipertensivas, entonces tú tienes que tratar de competir después a la larga con ellas. Por ejemplo, no sé, hay muchas de estas drogas que valen, no sé, 300 pesos la tira de 10, entonces si es que tú vas a generar un medicamento, tienes que generar un medicamento que sea mucho más barato que eso y mucho más efectivo. Exacto. O que sea mucho más efectivo y que a lo mejor el precio tampoco aumente mucho. ¿Por qué es importante la estructura química en los resultados finales en estos medicamentos? ¿Influye si es que cambio un átomo o la estructura, la forma que tienen las moléculas? Claro, mira, hay casos muy típicos que están en literatura, de hecho hay muchos que son muy famosos. Por ejemplo, en biología es súper importante, por ejemplo, que todos los azúcares que nosotros consumimos, que pueden ser metabolizadas, son los azúcares de tipo D. Entonces, por ejemplo, incluso algunas bacterias ocupan estos azúcares de tipo L, en los cuales ni siquiera cambias la estructura de la molécula, sino que simplemente rotas un par de enlaces. Entonces no es que agregues más átomos o menos átomos, sino que cambias la disposición tridimensional de cómo se acomodan estos átomos y hacen que, por ejemplo, esa molécula de azúcar le ayude a las propiedades infectivas. O otro caso, por ejemplo, la carbona, que es una molécula orgánica, y en esa molécula orgánica tienes dos opciones. Por ejemplo, hay un hidrógeno, un átomo, que tú podrías tenerlo hacia la derecha o hacia la izquierda, orientado en posición dentro de esta molécula. Si tú lo tienes orientado hacia la derecha, obtienes que el sabor que tiene la carbona es el típico sabor a menta, como a menta fresca. Pero si tú lo tienes orientado hacia la izquierda, tienes el sabor que es el sabor a anís. Entonces, si tú te fijas, solamente esa pequeña orientación, ni siquiera agregar un átomo o quitar otro átomo, hace que tenga un comportamiento molecular diferente. Otro caso que es súper famoso y que fue súper grave y que de hecho a partir de ahí surgió la FDA y que empezaron a hacer todas estas pruebas mucho más seguras antes de lanzar medicamentos al mercado. La FDA, recordemos que es la institución de Estados Unidos a cargo de regular los medicamentos. Claro. Entonces, todas las regulaciones de los medicamentos surgen, por ejemplo, a partir de la talidomida, en la cual la talidomida también lo mismo, tiene un hidrógeno que puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si está, por ejemplo, hacia la derecha, tú tienes que ese fármaco inhibía, por ejemplo, todos los dolores del embarazo, las náuseas, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo ocuparon ampliamente porque era mágico. El problema era que si tú tenías ese hidrógeno hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo, lo que hacía era que producía malformaciones genéticas. Entonces, hubieron millones de niños que nacieron con las extremidades mucho más cortas a causa de este fármaco y solamente por la posición de un hidrógeno. Entonces, y el separar eso también es complicado. Entonces, por eso es que muchas veces algunos fármacos son muy caros, pero es simplemente por la pureza. La stevia se consume a diario. Tú tienes, por ejemplo, que la stevia es una mezcla de esteviócidos que se extraen de la planta de stevia. Entonces, pero el problema es que no todos los esteviócidos tienen un sabor dulce. Entonces tienes, no sé, puedes extraer cerca de 20, pero de esos 20, como son muy similares, sus propiedades también son similares. Pero hay algunos que son amargos y los otros que son más dulces. Entonces, lo que hace la industria es separar los dulces de los amargos, y
por eso es que si tú compras una stevia que es más barata, siempre te deja como un gusto amargo, en cambio que si tú compras la que es más cara, esa es más dulce y no te deja ese gusto amargo. Un pequeño cambio en un átomo, que ni siquiera es modificar la molécula, sino que solamente rotarlo, cambia totalmente las propiedades. Otro cambio, por ejemplo, el vidrio, por ejemplo, es un silicato. Entonces tú tienes que el vidrio, no sé si tú consideras cuánto vale un gramo de vidrio que tiene una ventana, no sé, 100 pesos, una cosa así. Menos, yo creo. Ya, 100 pesos. Supongamos que, y eso es solamente porque es un vidrio en los cuales el silicato está ordenado de forma semicristalina, semiordenada. Pero ¿qué es lo que pasa si es que tú ordenas ese silicato dentro de la estructura? Obtienes el cristal que vende Swarovski. ¿Y cuánto vale un gramo de un cristal Swarovski? Un poco más que el vidrio. Harto más caro. Entonces, si te fijas, el solo cambiar la estructura hace también que las propiedades sean diferentes. Uno, por ejemplo, hace que la luz pase, no hay nada. Un vidrio normal hace que la luz pase. En cambio, que el otro la refracta y hace que la luz vaya en diferentes direcciones, y eso hace que genere estos brillos particulares que quedan muy bien, por ejemplo, al hacer joyas. O sea, podemos decir perfectamente que veníamos con un cristal y se nos desordenó en el camino y por eso llegamos con un vidrio más barato. Claro. Hoy, muchas gracias, Desmond, por tu tiempo, por las explicaciones muy claras que nos has dado sobre el tema de investigación, sobre la estructura y sobre cómo también se hacen estos materiales. Muchas gracias a ti por la invitación. Soy Juan Carlos Beamín y nos escuchamos en un próximo episodio de La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias.